En la era contemporánea, marcada por la hiperactividad, el rendimiento, la autoexigencia y la positividad forzada, emerge un nuevo tipo de malestar, el cansancio psíquico. Byung-Chul Han, filósofo surcoreano radicado en Alemania, diagnostica este fenómeno en su libro La sociedad del cansancio, 2010, donde propone una lectura crítica de los cambios estructurales en la subjetividad contemporánea. A diferencia de sociedades disciplinarias como las que describía Michel Foucault, Han sostiene que hoy vivimos en una sociedad de rendimiento, donde el sujeto ya no está oprimido por el poder externo, sino por una libertad internalizada que lo empuja a explotarse a sí mismo. En este ensayo se desarrollan los principales conceptos y argumentos de Han, explorando sus implicaciones filosóficas, psicológicas y sociales. 1. Del sujeto obediente al sujeto de rendimiento. Uno de los puntos de partida del libro es la transformación del tipo de sujeto que domina cada época. Foucault caracterizó la modernidad como una era de sociedades disciplinarias, donde el poder se ejercía desde instituciones como cárceles, hospitales, escuelas o fábricas, y donde el sujeto era moldeado mediante normas, prohibiciones y castigos. Han argumenta que esta estructura ha sido sustituida por una sociedad del rendimiento, en la que ya no impera el no debes, sino el tú puedes. El sujeto ya no está constreñido por una autoridad externa, sino que se convierte en empresario de sí mismo, sometido a una compulsión interna de productividad y éxito. Así el sujeto disciplinado da paso al sujeto de rendimiento, que se autoexige, se explota y se agota. Durante la actividad y el cansancio se da, por una compulsión interna de productividad y éxito. Hoy cada uno es amo y esclavo al mismo tiempo. El explotador ya no está fuera del explotado. 2. El exceso de positividad. Han también señala que vivimos en una época marcada por el exceso de positividad. Frente a las sociedades prohibicionistas, la actual sociedad promueve constantemente el discurso del sí, del todo es posible, del optimismo y la autosuperación. Sin embargo, este exceso no es saludable ni liberador, sino que se convierte en una nueva forma de violencia. Lo positivo no reprime, pero sí agota. La saturación de estímulos, la autoexigencia de mejorar continuamente y la ilusión de que no hay límites llevan al sujeto al colapso. Ya no se trata de luchar contra un enemigo externo, sino de una guerra interna contra la imposibilidad de estar a la altura de sí mismo. Como resultado, proliferan enfermedades psíquicas como la depresión, el burnout, síndrome del trabajador quemado, o los trastornos de ansiedad. El exceso de positividad enferma. La depresión es una enfermedad del yo que se desgarra a sí mismo por exigirse demasiado. 3. Violencia neuronal. Enfermedades de la libertad. Han introduce el concepto de violencia neuronal para explicar cómo el sistema de rendimiento no actúa mediante represión física o coacción directa, sino que opera a nivel mental. Las patologías propias de este modelo social no son infecciosas o virales, como las de la sociedad inmunológica del siglo XX, sino neurológicas, burnout, TDAH, depresión, bipolaridad. Estas enfermedades no provienen de un exceso de restricción, sino de una sobrecarga de libertad y depresión individual. El sujeto cree que puede lograrlo todo si se esfuerza lo suficiente, pero cuando fracasa no hay otro a quien culpar. La culpa lo devora por dentro. El ideal neoliberal de autonomía se transforma en un dispositivo de autodestrucción subjetiva. 4. El rendimiento como autoexplotación. En la sociedad del rendimiento, el sujeto se convierte en trabajador, producto y jefe al mismo tiempo. Esta triple función lo lleva a confundirse con su valor en el mercado, a construirse como una marca personal, branding, y a vivir bajo la lógica del capital. El rendimiento deja de tener un límite. Ya no se trabaja por obligación externa, sino por un deseo compulsivo de ser reconocido, de tener éxito, de superar al otro. Pero esto conlleva una pérdida de sentido, pues el descanso, el aburrimiento, la contemplación, elementos vitales para la creatividad y el pensamiento profundo, son considerados improductivos o incluso culpables. El exceso de trabajo y rendimiento se torna autoagresivo. Esta autoagresión es más destructiva que la agresión externa porque pasa desapercibida. 5.
la desaparición del otro y la crisis de la alteridad. Han también analiza cómo la hiperconexión digital, el narcisismo de las redes sociales y la cultura del selfie han transformado la relación con el otro. Ya no se cultiva la alteridad verdadera, la experiencia del otro como distinto e irreductible, sino que se busca un reflejo de uno mismo. La sociedad del cansancio, al centrarse en la productividad individual, genera sujetos aislados, encerrados en sus burbujas de rendimiento. Esto produce una crisis de la empatía y del compromiso social, donde el otro es visto como competencia o amenaza. Esta carencia de relación auténtica contribuye al sentimiento de soledad, ansiedad y vacío. 6. La contemplación como resistencia. Frente a esta sociedad que exige hacer, producir, mostrar y superarse continuamente, Han propone recuperar espacios de contemplación, inactividad y aburrimiento. Estos momentos no son pérdida de tiempo, sino una forma de resistencia al imperativo de rendimiento. Inspirado por la tradición oriental, particularmente el budismo zen, y pensadores como Heidegger, Han plantea que solo desde el silencio, la lentitud y la atención plena puede surgir una vida más humana. El pensamiento profundo requiere tiempo, distancia y descanso, algo que el sistema actual dificulta. El tiempo libre no es tiempo vacío, sino tiempo lleno de sentido. Es el tiempo del alma. Conclusión. La sociedad del cansancio no es solo un diagnóstico filosófico, sino una advertencia urgente. Byung-Chul Han nos muestra que el enemigo ya no está fuera, sino dentro. Es la lógica interiorizada de rendimiento que convierte la libertad en carga y el éxito en autoexplotación. En lugar de ser sujetos libres, nos volvemos esclavos de nosotros mismos, sometidos a una vigilancia sin vigilancia, a un trabajo sin fin, a una productividad sin alma. Frente a este panorama, Han propone recuperar la contemplación, la comunidad y el silencio como actos de rebeldía. Su obra nos invita a reflexionar sobre cómo queremos vivir, qué valoramos realmente y si estamos dispuestos a poner límites a una sociedad que solo parece conocer el verbo hacer.